At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Shalom a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Yosef, director del Ministerio Jaim, y para mí es un gusto estar con ustedes hoy, día 13 de abril del año 2025, que equivale al día 15 del mes de Nisan, de acuerdo al calendario de Gilel. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha bendecido con un día más de vida y la oportunidad de poder estar aquí en PAB con ustedes en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Yo soy Yosef, muchos me conocen como el More Yosef, el maestro José, y soy el director de este ministerio, que llevo varios años ya en esta radioemisora, compartiendo el programa El Camino de Dios. Gracias le doy a la familia de PAB por este espacio que me ha concedido, la oportunidad que me concedieron una vez hace mucho tiempo, dejé de contar, pero creo que llevo ya 10 años tal vez, o tal vez un poco más. Y desde ese entonces hemos estado domingo tras domingo llevándoles a ustedes el conocimiento de la Sagrada Escritura desde una perspectiva hebrea. Nosotros tenemos un centro de estudio, el Centro de Estudios Hebraicos El Camino del Nazareno se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce. Esto es en el centro comercial Plaza Real Anón, allí está nuestro local. Se encuentra en el segundo edificio a mano izquierda, en el segundo estacionamiento, dando para la parte posterior del segundo edificio. A mano izquierda usted va a encontrar una cortina azul, allí está nuestra entrada y nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos la Sagrada Escritura desde una perspectiva hebrea. ¿Qué decimos con esto? Con esto decimos que buscamos entender, exponer y entender las palabras del Maestro Nazaret y sus discípulos desde el pensamiento de sus autores y, a su vez, el pensamiento conceptual judío. Pero no solamente esto, sino que también la Biblia hebrea, la Biblia que estudiaba Jesús, la Biblia que conocía a Jesús y sus apóstoles, porque sí, en el tiempo de Jesús no existía el Nuevo Testamento, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, lo estudiamos semana tras semana. Quiere decir que una porción de la lectura semanal de la Sagrada Escritura que desde tiempos antiguos el pueblo de Israel lee y estudia, nosotros lo hacemos también en nuestro centro de estudio siguiendo la tradición nazarena. Allí estamos a partir de las 9 de la mañana, la mayoría de las veces terminamos ya cerca de la 1 de la tarde, donde oficialmente comenzamos nuestro servicio a las 10 de la mañana con oraciones. Siempre el que llega temprano recibe una doble porción porque de 9 a 10 de la mañana pues comenzamos a conversar de textos que están en la Escritura, preguntas que surgen en la medida que vamos estudiando y a su vez pues ese rato, esa hora de preparación, pues aprendemos muchísimo y hay una buena dinámica de conversación. Así que si usted alguna vez desea visitarnos, puede hacerlo libremente y estamos allí para recibirle. Hoy tenemos una reunión especial por motivo de la Pascua. En el calendario hebreo, ayer al anochecer, conmemoramos la Pascua de Jesús el Mesías. Como él le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. La Pascua que Jesús celebró, la celebró de acuerdo al calendario del pueblo de Israel. Quiere decir que Jesús no murió de acuerdo al calendario que existe hoy en día, ni celebró la Pascua de acuerdo al calendario que existe hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día nosotros tenemos el calendario gregoriano, que es el que regula nuestra vida civil. Incluso es el calendario que, por ejemplo, utilizamos en Puerto Rico para cumplir con nuestros impuestos, que ya dentro de 2 días adicionales es la fecha límite para cumplir con nuestros impuestos, y las demás fechas que están establecidos por el Estado para poder así llevar el conteo de la vida social. Pero este calendario no es el que se debe utilizar para determinar cuándo ocurrieron los eventos bíblicos. Había otro calendario. Incluso en el tiempo del Segundo Templo habían 2 calendarios. Habían dos grupos reclamando
autoridad sobre el calendario y es sumamente importante conocer esta información para poder nosotros entender por qué en un evangelio Jesús muere en la Pascua, o sea, a la hora que se sacrificaba la Pascua, y en otro calendario Jesús muere, mejor dicho, celebra la Pascua con sus discípulos. Y para poder entender esta situación, esta controversia que existe dentro de los evangelios, específicamente el evangelio de Juan y los tres evangelios que usted conoce como Lucas, Mateo y Marcos, para poder resolver y reconciliar esta problemática hay que conocer estos calendarios. Y conocer estos calendarios del tiempo del segundo templo nos va a ayudar muchísimo a poder entender mejor cuándo realmente murió Jesús de Nazaret, cuándo realmente celebró la Pascua y qué significaba la Pascua para ellos dentro del calendario bíblico. Así que estas cosas las hacemos en nuestro centro de estudio y hoy tenemos una reunión especial por el Shabbat especial, el Shabbatón, el Shabbat grande. ¿Por qué? Porque es un día de descanso de acuerdo a la tradición bíblica y es un día donde conmemoramos la Pascua de Yeshua el Mesías y a la misma vez estaremos hoy discutiendo el arresto del maestro Nazaret y los eventos que sucedieron a partir de la última Pascua que él celebra Yeshua el Mesías. Yeshua no celebró la Eucaristía ni tampoco celebró la Cena del Señor. Son dos conceptos completamente extraños a lo que Yeshua realmente estaba haciendo en su tiempo. Y esto nosotros lo enseñamos en nuestro centro de estudio para que las personas puedan conocer al Mesías judío del cual se habla en las Escrituras, que por mucho tiempo se ha ocultado su identidad. Así que ahí estamos para servirle. Hoy tenemos reunión también, como le dije, a partir de las 10 de la mañana. Nuestro centro de estudio se abre a las 9 de la mañana. El día de ayer, durante el día, en nuestro centro de estudio, tuvimos la oportunidad de estudiar la parashá titulada Tzav. Tzav se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 6, versículo 8, en las versiones cristianas de la Biblia. En la versión hebrea es 6:1 y termina en el capítulo 8, versículo 36. La palabra Tzav significa ordena, con carácter de urgencia. Y el tema central de esta lectura es el deber que tenía o la urgencia que debía tener el sacerdocio, específicamente la familia de Aarón, que son los que son consagrados para este servicio, de preservar y hacer que el fuego del altar exterior del tabernáculo se mantuviese constantemente encendido. Esto es bien interesante porque cuando leemos el texto hebreo vamos a encontrar que la palabra moquedá, y saludo a mi amigo Eliezer, que fue el que me ayudó a gramaticalmente a resolver el problema de la pronunciación, porque por muchos largos años leía el texto como mogda o la palabra mogda, pero es moquedá. La palabra moquedá en hebreo tiene una letra, es la primera letra de la palabra que suena como una M, una mem, escrita de forma defectuosa, o sea, su tamaño no es igual al tamaño de las demás letras. Y se comenta dentro de la sabiduría de Israel que esta palabra está escrita así para hablarnos de la importancia de el fuego en el centro del fuego que tenía este altar. Sí, había un fuego en el centro del fuego, que incluso eso es lo que está diciendo la palabra moquedá en sí. Y este fuego especial lo encendió Dios en la inauguración del tabernáculo en el desierto, cuando descendió fuego del cielo a aceptar los sacrificios. Y a partir de ese momento, esa pequeña llama se mantenía encendida como señal del fuego de Dios. Y hay tanta y tanta enseñanza con respecto a ese fuego que cuando entendemos bien el concepto, vamos a entender mucho por qué se lee, por ejemplo, en el escrito nazareno, que no debemos apagar el espíritu. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar ese tema en la porción SAF y también cerramos leyendo la cena, el evento de la cena de Yeshua el Mesías con sus discípulos, de acuerdo a la tradición escrita por Mateo, perdón, donde hablamos de la Pascua, donde Yeshua celebra la Pascua, qué día la celebró y por qué
conflige con la tradición de que él muere en la Pascua. Y estábamos hablando de que la importancia de esta figura que está con un cántaro de agua que usted va a leer en los otros evangelios. Eh, Dice el texto que debía ir a la ciudad y encontrar un hombre y le debe decir a este hombre: mi tiempo está cercano, en tu casa celebro la Pascua con mis discípulos. Esta figura, este hombre del cual no se dice su nombre, en otros textos dice que él andaba con un cántaro de agua. Y estábamos hablando en el centro de estudio ayer de que esto no era algo común dentro del pueblo de Israel, porque en el tiempo del segundo templo quienes andaban con los cántaros de agua eran las mujeres. Usted podría decir, pues, pero puede ser la casualidad que este hombre casualmente estaba andando con un cántaro de agua y así lo describieron. No, hermanos, los amigos, las cosas que están escritas en los textos no tienen casualidades, tienen una razón de ser y está dentro de la mentalidad de su autor expresarlo así. En el mundo del segundo templo era muy común ver a aquellos que eran llamados dentro de nuestro mundo y el mundo externo de este grupo, los esenios, que realmente no eran llamados esenios, era un grupo de personas que habían seguido a un sacerdote de la casa de Sadoc, que luego eventualmente ellos llaman el maestro de justicia, y se van al desierto ante la corrupción del templo en el tiempo de los Asmoneos. Como consecuencia de esto, nace este grupo que son los custodios de los rollos del mal muerto y los escritos que ellos producen, además de los rollos antiguos de las Sagradas Escrituras que ellos poseían. Incluso el rollo más antiguo de Isaías encontrado fue en este rollo, y cuando se estudió este rollo se descubrió que las variaciones en el texto masoreta en comparación a este texto son mínimas. Esto habla de la fidelidad y la preservación del texto según fue revelado y escrito por primera vez. Y en estos rollos, en estos descubrimientos en las cuevas de Qumran, que es el nombre del lugar en el tiempo presente, cerca del Mar Muerto, se encontraron multiplicidad de rollos, rollos que no están en nuestras Biblias, o sea, libros que no están en nuestras Biblias, como el libro de Jubileos, el libro de Enoc, entre otros, y libros que pertenecen, rollos que pertenecen ya al grupo sectario en sí, en lo que respecta a su pensamiento como comunidad. Y utilizamos la palabra sectario no en el sentido negativo, sino en el sentido de un grupo que se separó de la población en general de Israel, basándose en la crítica de la problemática de la corrupción que estaba comenzando a ocurrir a partir de la época de los Asmoneos, cuando estos se apropian del servicio del templo, lo cual ellos no pertenecían a la familia de Sadoc, y a su vez también quisieron controlar el reinado, o sea, es el periodo de los Asmoneos, donde el sacerdote también se convierte en rey. Esto escudándose en el asunto de Melquisedec, que es un tema que podríamos tratar en otro tiempo. Y eran estas personas que acostumbraban a ellos a andar con cántaros de agua para las purificaciones, para las libaciones. Y no, esta tarea no se la asignaban a mujeres, sino las realizaban ellos mismos. Por consiguiente, esta persona con la cual Yeshua va en su casa a realizar la Pascua con sus discípulos era parte de este grupo sectario. Esto nos dice claramente, incluso, perdón, y hago la nota importante, estos eran, este grupo establecido bajo la enseñanza de los Benei Sadoc, los hijos de Sadoc, eran los que decían que el conteo del tiempo, lo que usted llama calendarios, que obviamente es un término en español que viene mucho tiempo después, pero el conteo del tiempo, ellos decían que la forma en que se estaba observando en el templo en aquel entonces no era la correcta, sino que ellos poseían el conteo del tiempo correctamente. Y es en este lugar, con esta persona, con este calendario, que Yeshua va a observar la Pascua, dándonos a entender con esto que Yeshua reconocía que este grupo era el que tenía el calendario correcto. Es algo interesante porque cuando vas al Evangelio de Juan, Juan es el único que presenta a
al Mesías como el Cordero de Dios que muere por los pecadores. Entonces, Juan, el autor de este evangelio, Yohanan ben Zabdai, era uno de los hijos del trueno, discípulos originales de Juan el Bautista, de la cual se dice que él fue criado en este grupo sectario. No si alguna vez, no se ha hecho alguna vez esta pregunta. Cuando Herodes decreta la muerte de todos los que nacieron, los niños, en ese periodo triste de la historia de Israel, en el tiempo del Segundo Templo, los papás de Jesús se fueron para Egipto. Pero ¿no se ha preguntado usted qué hicieron con Juan el Bautista? Y digo el nombre en español, pero su nombre sabemos que no era Juan el Bautista, sino Yohanan ben Zabdai, o Yohanan, el hijo de Zebedeo. ¿Se ha preguntado usted qué hicieron con Juan? ¿Dónde lo escondieron? Hay una tradición antigua que no está en nuestra Biblia, porque obviamente no pertenece al canon, y recuerda que el canon se escogió en el siglo segundo y tercero. O sea, el canon del Nuevo Testamento se creó en el siglo segundo y tercero, pero una tradición bien interesante de ese periodo del tiempo que dice que la mamá de Juan el Inmersor salió huyendo al desierto y le dijo a las montañas: ábrete montaña para que recibas a mi hijo. Y obviamente eso es una expresión en Midrash, o sea, o podríamos decir una parábola, para decir que a Juan lo escondieron en los montes de Judea. Y es en los montes de Judea, cerca del mar Muerto, donde este grupo crea su propio santuario, podríamos decirlo así, y su forma de vida ascética, esperando el día del Señor, el tiempo que estaba señalado como el tiempo del fin. Incluso se, se, se inclinaron hacia el pensamiento o el texto de Isaías que decía: en el desierto preparad camino para el Señor. Y ellos se fueron para el desierto para prepararse ellos para la aparición de la presencia divina y el mensajero del pacto, a quien ellos también reconocían como el Mesías de Israel. Así que, de acuerdo a esta antigua leyenda, existe una alta probabilidad que Juan creció en este grupo, y por ello es que Yohanan ben Zabdai, quien fue eventualmente discípulo de Jesús después de la muerte de Juan, eh, escribe el Evangelio de esta forma con respecto a la fecha de la muerte del Mesías. O sea, el Mesías muere por los pecadores, y una de las cosas que se consideraba pecado en el tiempo del Segundo Templo, y no solamente en el tiempo del Segundo Templo, también en la revelación que recibe Moisés en el Sinaí, era cambiar los tiempos y las ocasiones. Un tema muy importante en el libro de Daniel, cuando se habla del cuernito, a quien en sí se relaciona con Antíoco, llamado Epifanes, quien en el tiempo previo a la revuelta hasmonea intentó cambiar en los tiempos en el pueblo de Israel, y instituyó el calendario griego, que era un calendario lunar en ese entonces. Y a partir de ese entonces se comienza a observar tiempos fuera de tiempos, algo que construye eventualmente la situación del mundo del Segundo Templo en los tiempos de Jesús, y la situación de los conflictos con respecto a los calendarios. Le comento estas cosas en el programa de hoy porque estos detalles son importantísimos. Es el trasfondo que está detrás de los textos que nosotros no conocemos, que cuando los conocemos, entonces las cosas que leemos, los textos que leemos en los evangelios y en las cartas paulinas, nos van a hacer mejor sentido. Por ejemplo, usted va a encontrar a Pablo de Tarso hablando de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Esto no es algo único de Pablo de Tarso. Esto también era un tema importantísimo en este grupo del desierto de Judea, y usted también va a encontrar este tema de la luz y las tinieblas en el Evangelio de Juan, quien fue discípulo de Juan el Bautista. Entonces, para aprovechar los minutos que nos quedan, ayer estuvimos hablando de la Pascua, la última Pascua que Yeshua celebró con sus discípulos. En los programas anteriores hemos hablado de la importancia que Jesús hace con respecto a la copa,
Y en la tradición de Mateo, volvemos a ver la misma repetición de las palabras de Jesús con respecto a la última copa, que es la copa del cierre de la cena, donde Yeshua le dice a sus discípulos: le digo ahora a ustedes que no lo vuelvo a beber más hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esta expresión es bien interesante de parte de la tradición de Mateo, porque el reino de Dios, o la expresión mi reino, que está escrito en otros evangelios, es lo mismo que el reino del Padre. Y aquí es donde entra la importancia de conocer la perspectiva mesiánica que se tenía en el mundo del segundo templo y la conciencia mesiánica que tenía Yeshua en su momento cuando estuvo caminando en el mundo del segundo templo. Para Yeshua, el reino de Dios, el reino de mi Padre o mi reino eran una sola cosa. Yeshua le llamaba mi reino porque Yeshua sabía que él era el heredero legítimo al trono de David, su padre, a quien Dios le prometió que sentaría un hijo de David, un hijo de David, repito, en el trono de Israel para siempre. Eso fue una promesa que Dios le hizo a David, e incluso se conoce como el pacto davídico. Yeshua como descendiente de David y ungido para como confirmación de esta adopción, es lo que se entiende y es lo que significa el evento de él, Yeshua, haber descendido a las aguas en el bautismo de Juan y haber ascendido de las aguas en el bautismo y el Espíritu de Dios descender sobre él, a lo cual los textos dicen que Dios confirma que su adopción, este es mi hijo en quien me complazco. A lo cual, y esto le digo de esta forma porque así es que se entendían estos conceptos en el mundo del segundo templo. El Mesías sería adoptado hijo de Dios. Incluso en la literatura de los rollos del muerto se habla también de este tema. Y incluso la confirmación de esta adopción, lo hemos dicho en otro programa, en la confirmación de esta adopción, Pablo habla de ella en la carta que le escribe a los creyentes y discípulos en Roma. Al inicio de la carta, Pablo de Tarso dice que la confirmación de que Yeshua es el Hijo de Dios es la resurrección. Esto significa que para Pablo, en su teología, la adopción de Yeshua ocurre en el bautismo y la confirmación de esta adopción ocurre en su resurrección. Y este tema es bien importante para los nazarenos, la resurrección del Mesías, porque para ellos la confirmación del Mesías no eran sus profecías, la confirmación de que Jesús era el Mesías no eran sus profecías, la confirmación de que Jesús era el Mesías no eran los milagros que hacían, porque Jesús no era el único en el tiempo de él que realizó milagros. Esto es bien importante que usted lo sepa. Les recomiendo leer la literatura de Flavio Josefo, donde habla de hombres como Joni, el dibujador de círculo, o Janina Mendoza, entre otros sabios o sadiquim justos del tiempo del Segundo Templo, que también realizaron milagros. También Juan el Inmersor realizó milagros. O sea, los milagros no era una señal absoluta de que la persona era el Mesías, pero sí levantaba la duda de si podía ser o no. Y ahí es donde esa es la palabra clave. Levantaba la duda. ¿Y por qué levantaba la duda? ¿Por qué despertaba la duda? Porque en el tiempo del Segundo Templo aparecieron muchas personas reclamando sobre sí mismo ellos ser el Mesías. Y esto es bien importante a la hora de juzgar el juicio que se le realiza a Jesús en los evangelios antes de la crucifixión. Jesús no es la única persona en el tiempo del Segundo Templo que estaba dando señales de que podía ser el Mesías. Y por eso es que le digo en este programa que no eran las señales que él hacía la confirmación de que él era el Mesías, pero sí sembraba la curiosidad, la duda, la posibilidad en esa audiencia de que será este o no es. A lo cual los nazarenos confirman de que lo es en el asunto de la resurrección. Usted lo va a leer eso, por ejemplo, en el primer discurso de Pedro, cuando reciben el Espíritu como señal del tiempo del fin. Por eso es que él cita el libro de Joel y le dice a los que están allí presentes que las cosas que dijo David las dijo como profeta, y que aunque aparentaban hablar de sí mismo, pero sí estaba hablando, sin embargo, estaba hablando del hijo que él había de tener.
del Mesías, a lo cual Dios confirma de que Yeshua es el Mesías en su resurrección sentándola a la diestra de Dios, citando el Salmo 110. Y era la resurrección, la confirmación más importante para los nazarenos de que su maestro, su rabino, era realmente el Mesías. Y esto, pues, cuando lo estudiamos desde la perspectiva hebrea, nos cambia claramente, nos trae un cambio radical en nuestra forma de ver la figura histórica de Jesús de Nazaret. Y como le estaba diciendo, Yeshua hace mucho énfasis en el asunto del reino de mi Padre. Le expliqué que cuando él dice mi reino, él claramente está hablando de él como el heredero absoluto del trono que Dios le confirió a David para siempre, prometiéndole a David que nunca habrá, o sea, el trono de Israel no estará vacío para siempre. Siempre habrá un descendiente de él. Si usted lee Isaías 11, por ejemplo, usted va a leer que de la familia de Ishai, que es el papá de David, saldría un vástago, un vástago. Y esto significa que del linaje de David nace, o del linaje de Ishai, que es el papá de David, vendría la descendencia que Dios le prometió a David. O sea que no va a haber continuidad en la genealogía de David y que sobre él se posaría el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, que son los 7 Espíritus que lo convierten a él en el Mesías. El Mesías no es el Mesías sin los 7 Espíritus. Son los 7 Espíritus lo que lo convierten a él en el Mesías. Eso es lo que significa en términos proféticos el concepto del ungido. Por eso, cuando Jesús está en el madero y él empieza a decir a viva voz, Elí, Elí, que usted ha leído ese texto, ¿verdad? Muchas veces. Elí, Elí, déjame decirlo, esto es una expresión en otro idioma. Elí, Elí, lema sabachthani. Usted va a encontrar que él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Mesías está en su lecho de muerte y el Espíritu de Dios ha salido de él. Y Yeshua se siente en estas tinieblas de soledad, vacío del Espíritu de Dios, y él percibe que Dios lo ha dejado solo. Y yo le he preguntado a los hermanos que estudian con nosotros por qué esto tenía que suceder, por qué el Espíritu de Dios tenía que salir de Yeshua. La razón de esto está, amigo, que si el Espíritu de Dios no salía de su ungido, o sea, del Mesías, no salía de Yeshua, el Mesías no podía morir. Porque es imposible que la muerte gobierne donde está el Espíritu de Dios. Por consiguiente, ahí está el famoso texto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque inmediatamente esta expresión hebrea, este texto hebreo de los profetas, está relacionado a la idea de la resurrección, donde el Espíritu de Dios entrará otra vez en los cuerpos muertos y los revivirá. Y los hará vivir a ellos para siempre, y ahí cantaremos la victoria hacia la muerte. Por consiguiente, el abandono del Espíritu de Dios sobre Yeshua permite que el Mesías muera. Y entonces al partir de los 3 días y 3 noches, que tenían que ser así, no 3 noches y 3 días, sino 3 días y 3 noches, el Mesías volvería a la vida porque el Espíritu de Dios entraría nuevamente en él para la resurrección. Esto Pablo de Tarso lo dice al principio de su carta a los romanos. Entonces, con respecto, vuelvo y repito, y ya se me está acabando el tiempo, me quedan unos minutitos. Con respecto al reino del Padre, es importante que usted sepa que para el mundo del segundo templo, el reino del Mesías, el reino de Israel y el reino del Padre son una sola cosa. Son una sola cosa. Así que cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Revelaciones, como a mí se me ha concedido sentar en el trono de mi Padre, usted podría pensar que Yeshua está diciendo en ese texto que Él se está sentado en el trono en los cielos para siempre. Y sin embargo, cuando usted aprende el mundo conceptual judío, que está establecido en la Torá y los profetas y los escritos que tenemos como el Antiguo Testamento, usted va a entender mejor que lo que él está diciendo realmente en ese texto es que Dios ha confirmado de que él se va a sentar en el trono del reino de Israel para siempre. Y por eso es que Yeshua
en esta última copa, le dice a los que están allí presentes, no voy a beber más, a sus discípulos que están en la mesa celebrando la Pascua, no voy a beber más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo. ¿A qué día al que se refiere? El día de su regreso, donde tomará el reino que Dios le concedió a él, que es lo que usted conoce como el milenio. En el mundo de la Biblia se conoce como la era mesiánica. Y dice el maestro Nazaret con respecto a aquel día que él lo va a tomar de nuevo y ese día alude al reino del Padre. ¿Y por qué él le dice mi Padre? Por la adopción que él recibe por el Espíritu de Dios. Estas cosas, amigo, y entre muchas cosas más, hablamos nosotros en nuestro centro de estudio para las personas que desean conocer al Mesías judío, al Mesías del mundo del segundo templo, al Mesías que vivió, caminó entre el pueblo de Israel en el tiempo del segundo templo, murió y Dios resucitó al tercer día, como los nazarenos testifican. Así que si usted desea conocer a este Mesías, le invitamos a visitar nuestro centro de estudio. Puede entrar a nuestra página web, elcaminoelnazareno.com. Allí hay diversas enseñanzas que tratan estos temas y también los temas de la Escritura, al igual que nuestro podcast que nosotros transmitimos todas las semanas, donde este programa se graba, entre otras enseñanzas adicionales que compartimos. Para efecto del tiempo, me despido hasta aquí. Le doy gracias al Eterno por este espacio y le pido al Todopoderoso que la bendición de Él en esta nueva semana esté con ustedes y le permita a ustedes caminar el camino de Dios y conocer a Dios y a su Mesías. Les hablo Joseph, nos vemos la próxima. Shalom. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.